Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Hígado graso y diabetes. Bienvenidos a una emisión del programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar tu calidad de vida. Les saluda Gisela Ayala. Mi compañera María Eugenia Pulido estará ausente en esta ocasión y nos escucharemos con ella la próxima semana. Antes de empezar a hablar de hígado graso, que es el interesante tema que tenemos preparado este viernes para ustedes, lo invitamos a que escuche la siguiente cápsula que hemos preparado para entender el funcionamiento del hígado. El hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo. En los adultos, tiene el tamaño aproximado de una pelota de fútbol y pesa alrededor de 1,5 kilos. En nuestro organismo, el hígado se encuentra en el abdomen, del lado derecho del cuerpo. El hígado es una glándula que realiza muchos trabajos, pero los 3 más importantes son purificar la sangre, producir un líquido digestivo importante llamado bilis y además almacenar energía en forma de azúcar, denominada glucógeno. El trabajo del hígado no se detiene allí, también participa en la producción del colesterol y ayuda a coagular la sangre. Cuando tomamos un analgésico para el dolor de cabeza, el hígado toma el ingrediente activo y lo descompone para que el cuerpo pueda utilizarlo y haga desaparecer el dolor de cabeza. Como usted ha escuchado, el hígado es un órgano fundamental para la salud de nuestro cuerpo. La mejor manera de cuidarlo es mantener un peso saludable, no beber demasiado ni fumar. Además, si usted vive con diabetes, el cuidado de esta condición también será una protección para el hígado. Acompáñenos en la siguiente entrevista que hemos preparado con expertos en el cuidado del hígado. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta emisión del programa Diabetes y yo. Como ustedes escucharon en el inicio del programa, hoy vamos a hablar de hígado graso. Quizá usted ha leído al respecto, quizá su médico en algún momento le ha platicado, pues hoy va a ser el momento de resolver muchas dudas y sobre todo hablando de este tema tan importante, ya que según las estadísticas que tenemos en este programa, la mitad de la población del mundo podría desarrollar esta afectación en el hígado. También llevaremos a ustedes a lo largo de todo este programa información para identificar factores de riesgo que nos pone en peligro de desarrollar hígado graso, cuáles son los síntomas, por supuesto vamos a hablar de tratamientos y es muy importante hablar también de prevención de hígado graso. Para todo esto, pues nos hemos hecho acompañar de 2 expertos en el tema. Quiero dar la bienvenida a la doctora Graciela Castro Narro. Ella es vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Doctora Graciela, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gisela, por esta amable invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir con todos este tema tan interesante que es el hígado graso. Gracias, doctora. Y justamente nos acompaña también el doctor Jonathan Aguirre Valadez. Él es médico especialista en hepatología y en gastroenterología. Doctor Jonathan, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias por darnos este espacio para hablar de un tema tan importante, tan prevalente, y gracias por compartir con la doctora Castro. Y pues me gustaría, aprovechando la experiencia que tienen ambos, empezar con definiciones. Doctora Graciela, exactamente qué es el hígado graso y con qué otros nombres pudiéramos escuchar de esta afectación.
Pues el hígado graso, como su nombre lo dice, es la presencia de grasa en el hígado. Sin embargo, esta grasa debe de estar presente en más de 5% de los hepatocitos, que son las células hepáticas. A veces podremos escuchar acerca de esteatosis hepática. La esteatosis hepática es únicamente la presencia de más de 5% de grasa en el hígado. En otras ocasiones podremos hablar de esteatohepatitis no alcohólica. La esteatohepatitis también es la presencia de grasa en el hígado en más de 5%, pero esta se caracteriza por presentar inflamación que puede evolucionar a fibrosis y posteriormente a cirrosis, que es ya una cicatriz en el hígado. Recientemente se ha hablado acerca de un término que es el hígado graso metabólico, que podría ser lo mismo que este hígado graso, pero se ha hablado acerca de esta definición para que sea una mejor definición en donde este hígado graso se asocia a un problema metabólico y en el que no se tenga que especificar necesariamente que es un problema no alcohólico. Entonces, esto es lo que significa a grandes rasgos hígado graso. Y doctor Jonathan, antes de ir a las causas, me gustaría que pudiéramos explicarle a nuestros radioescuchas si tiene síntomas. Yo me puedo dar cuenta de que tengo hígado graso, ¿cómo darme cuenta? Bueno, me parece una pregunta muy pertinente porque hay algo característico de esta enfermedad y lo característico es que al principio de la enfermedad no da síntomas. Es decir, es una enfermedad completamente asintomática. En algunos estudios que han evaluado mucha población con esta enfermedad, pues a veces llegan a mostrar fatiga, que es un síntoma inespecífico, dolor en la parte donde está el hígado, pero más que dolor lo refieren como disconfort, como una sensación anormal que no les deja estar bien, pero si vemos, pues es un dato muy inespecífico. Entonces, lo más importante, como no hay síntomas que lo sugieran, y cuando se presentan, muchas veces el paciente ya tiene una complicación, como las que mencionó la doctora, como el desarrollo de cirrosis, y eso ya es muy avanzado, y no todos lo desarrollan. Entonces, lo importante será, probablemente con tu siguiente pregunta, identificar aquella población en riesgo, es decir, darme cuenta si soy yo una persona que tengo riesgo para desarrollar hígado graso metabólico o no. Si yo tengo factores de riesgo, probablemente requeriré una evaluación, ya que no hay síntomas que me sugieran que está esta enfermedad. Yo puedo presentar síntomas de otras enfermedades que van de forma concomitante, diabetes, obesidad y esto, pero la enfermedad per se es a grandes rasgos asintomática. Claro, entonces la siguiente pregunta ahora dirigida a la doctora Graciela, pues nos lleva a identificar qué es lo que causa el hígado graso, los factores de riesgo que nos ponen en riesgo de desarrollarlo. Efectivamente, hay factores ambientales y factores genéticos que nos pueden llevar a desarrollar hígado graso. Se ha relacionado entre los factores ambientales una alimentación no balanceada con predominio de grasas saturadas y con exceso de azúcares que se puede relacionar al desarrollo de hígado graso. De ahí tenemos también factores genéticos que si se juntan los ambientales y los genéticos, con mucho más posibilidad podemos tener la presencia de hígado graso. Y bueno, se ha visto en diferentes estudios que esta alteración genética pues sí es frecuente en la población latinoamericana y en México.
Se ha visto también que estos factores de riesgo que mencionaba el doctor Jonathan, pues son personas que tienen un síndrome metabólico. El, el hígado graso se puede decir que es la manifestación hepática del síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico, pues se puede definir como la presencia de sobrepeso u obesidad, de diabetes mellitus, de dislipidemia. De tal manera que cuando una persona tiene algún dato de este síndrome metabólico y principalmente sobrepeso y obesidad, se considera como un factor de riesgo para hígado graso y hay que buscar intencionadamente la presencia de hígado graso. También cuando diagnosticamos hígado graso, tenemos que buscar la presencia de algunos de estos factores de síndrome metabólico. Sin embargo, hay personas que son delgadas y también pueden tener hígado graso. Entonces, no hay que descartar la presencia de hígado graso, aunque la persona sea delgada. Doctora, y se habla de estos elementos del estilo de vida, ¿no? Como por ejemplo, fumar. Ustedes han hecho mención a una afectación no alcohólica del hígado. Esto me hace preguntarle si el alcohol, disculpen a mi gatito, si el alcohol es un gran enemigo del hígado y tiene que ver también con hígado graso o provoca otro tipo de cosas. El alcohol también puede dar hígado graso. Y aquí, por una parte, y dentro de la definición de hígado graso metabólico, se consideraba que se debería de descartar la ingesta de alcohol. Entonces, es importante siempre interrogar a los pacientes acerca de la ingesta de alcohol para ver si únicamente se trata de un hígado graso metabólico. Con estos cambios que ha habido en cuanto a la definición y que se está trabajando en estos cambios de la definición de hígado graso, también es importante tomar en cuenta que puede ir combinado un daño dual, es decir, tanto por hígado graso metabólico como por ingesta de alcohol. Y los dos dan hígado graso. Y gracias, doctora Graciela. Y en el caso, doctor Jonathan, del tabaquismo específicamente, del cigarro. Bueno, el tabaco siempre se considera, y eso debe de ser considerado como un factor de riesgo para muchas enfermedades más allá del hígado. No olvidemos que ahorita acabamos de mencionar que la importancia del hígado graso metabólico radica también fuertemente de los factores de riesgo que pueden ser obesidad, diabetes, hipertensión. Ahorita probablemente entremos más en detalle en eso. Pero si uno considera estas enfermedades que van de forma concomitante con el daño hepático, pues obviamente el tabaquismo toma mucha relevancia porque el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular. Si estas personas que tienen hígado graso, una de las principales causas de mortalidad son problemas cardíacos o cerebrales por afección cardiovascular, entonces el tabaquismo se aúna a esto por un factor de riesgo cardiovascular. Existen estudios que se han hecho con tabaco y se sabe que sí puede tener un efecto deleterio en la función hepática, probablemente menor en comparación con el consumo de alcohol, pero sí puede ser de forma incluso aditiva. Es un poco confusión porque en los estudios que se hacen para ver el impacto del alcohol, mucha gente fuma. Entonces, luego a veces es difícil separar el efecto de cada uno. Sin embargo, está muy bien reconocido el efecto deleterio del alcohol y del tabaco, pues también, probablemente en menor medida. Pero lo importante aquí es reconocer que una persona que tiene hígado graso metabólico va a tener impacto importante a nivel cardiovascular. Y si esa persona fuma, pues su riesgo cardiovascular va a estar francamente elevado y va a tener mayor riesgo para tener o infartos al corazón, infartos cerebrales o daño renal.
Muchas gracias, doctores. Y algo que también seguramente muchos de nuestros radioescuchas se están preguntando. ¿La edad? ¿Se puede presentar hígado graso a cualquier edad? ¿O hay algún grupo un grupo etario en el que haya más riesgo de presentar? ¿Contesto? Sí, por favor, doctores. Sí, el hígado graso se puede presentar a cualquier edad. Desgraciadamente, va de la mano con factores de riesgo. Si tenemos una población de niños con obesidad o con diabetes, pues estos ya están predispuestos a favorecer el desarrollo de hígado graso. Sin embargo, lo que también se sabe muy bien es que conforme pasa el tiempo de padecer hígado graso, entre más tiempo yo tenga en mi cuerpo hígado graso, es decir, conforme yo tenga más edad teniendo hígado graso, mayor probabilidad tengo de que desarrolle estas enfermedades de fibrosis y cirrosis hepática que mencionó la doctora Castro. Es decir, conforme yo viva más tiempo con el hígado graso y no haga algo para resolverlo, mayor probabilidad de desarrollar daño a nivel hepático y las otras complicaciones que son asociadas al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, tumores, que ahorita también mencionaremos, pero sí, la edad. Entonces, se sabe bien que entre mayor edad, mayor probabilidad de tener hígado graso, y no solamente eso, sino las consecuencias del hígado graso. Sin embargo, si tenemos una población de niños y jóvenes con obesidad o diabetes, ellos también están predispuestos a desarrollar a temprana edad hígado graso. Muchas gracias, doctor Jonathan Aguirre. Y voy ahora con la doctora Graciela Castro. Se ha estado mencionando diabetes a lo largo de este recorrido por el que ustedes nos han llevado para entender el hígado graso. Exactamente cómo es que vivir con diabetes afecta al hígado y puede provocar el desarrollo de hígado graso. Doctora Graciela, por favor, si nos contesta, y doctor Jonathan está invitado también a acompañar la respuesta. Pues sí, Gisela, se ha visto que la prevalencia de hígado graso es mayor y va en aumento de las personas que viven con diabetes, y esto es parte pues del metabolismo del azúcar con el hígado, en donde esta, pues digamos que se va a depositar en forma de grasa. Y además que la diabetes, pues es una parte muy importante del síndrome metabólico, y pues muchas veces va asociada a otros componentes del síndrome metabólico. Entonces, sí hay una recomendación de que en las personas que viven con diabetes, pues se busque la presencia de hígado graso, por lo menos solicitar a estos pacientes y que todos tengan unas pruebas de funcionamiento hepático y un ultrasonido, teniendo en cuenta que cuando el ultrasonido ya muestra la presencia de hígado graso, es porque ya hay la presencia de más de 30% de grasa en el hígado. Doctor John, a mí adelante. También perdón. me gustaría complementar un poquito también la respuesta de la doctora. Y como mensaje, pues porque es un programa dirigido a gente que tiene diabetes, los tres principales factores de riesgo para tener hígado graso. Ya habíamos dicho que es una enfermedad asintomática, pero vale la pena identificar si yo estoy en riesgo. Son tener obesidad, ser diabético o tener síndrome metabólico. El tener síndrome metabólico implica que puedo tener obesidad y diabetes a la vez, ¿no? Si yo me identifico en este grupo, tengo alta probabilidad de tener hígado graso, aunque no tenga ningún síntoma. Y de ahí la recomendación que hace la doctora Graciela. Pacientes con diabetes, se le tiene que buscar de forma intencionada la presencia de hígado graso, porque no va a dar síntomas y puedo tener hígado graso, porque ya dijimos que es un gran factor de riesgo. De forma interesante, si yo tengo hígado graso, pero no tengo diabetes, tengo mayor probabilidad de desarrollar diabetes
que la gente que no tiene hígado graso. Entonces, aquí toma mucha relevancia lo de que el hígado graso es parte del síndrome metabólico. Y recordemos que la piedra angular del síndrome metabólico se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es lo que antecede al desarrollo de diabetes. Ahí se unen. Entonces, si yo tengo hígado graso que me encontraron en algún examen y no soy diabético, aguas, porque tengo mayor probabilidad de desarrollar diabetes en un futuro, ya sea próximo o lejano. Muchísimas gracias a ambos. Estamos esta tarde con expertos en hígado, específicamente en hígado graso, con la doctora Graciela Castro y con el doctor Jonathan Aguirre. Y ya empezamos directamente a ofrecer recomendaciones y es el momento de hacer una pequeña pausa porque, como ustedes saben, este programa Diabetes y Yo se nutre de cápsulas. En este caso vamos a escuchar a la nutrióloga educadora en diabetes, Mónica Hurtado, con una de sus gustadas cápsulas de salud. Escucha estos consejos sobre estilo de vida. Vale la pena ponerlos a consideración de toda la familia, así vivamos con diabetes o no, o con alguna otra condición crónica. Todas las recomendaciones de estilo de vida son benéficas para todas las personas que esta tarde nos están escuchando. Regresamos a continuar la charla sobre hígado graso. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Este viernes te saludo con muchísimo gusto y quiero platicarte sobre algo que hemos escuchado en las redes sociales e incluso de algunos profesionales de la salud o también pues de algunos compañeros, y es este tema del ambiente obesogénico. Bueno, pues resulta que sabemos que el problema del sobrepeso y la obesidad es un tema grave de salud pública a nivel mundial, en especial en algunas regiones de América, donde 7 de cada 10 adultos, por ejemplo en México, tienen este problema. Chile y Estados Unidos también la presentan, es decir, toda América tenemos este problema, también algunos países europeos, pero pues hay especial atención en estos países pues que son vecinos nuestros. Esta sobrepeso y obesidad se relaciona con un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles que ocasionan a nivel mundial que el 65% de la población viva en países donde el sobrepeso y la obesidad pues ocasionan más muertes que el propio peso de manera inferior. Y a estas enfermedades crónicas no transmisibles pues podemos ubicarlas como hipertensión, diabetes, algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante que desde que empecemos a notar que hay un sobrepeso y que luego se transforma en obesidad, desde ahí debemos de tratar de detener esta condición, porque si no se va a agravar con algunas otras que sus complicaciones pues ya no las vamos a poder detener, y pues esto nos va a causar problemas en nuestra autoestima, problemas en nuestra calidad de vida. Ustedes han escuchado también que hemos incrementado la esperanza de vida, los hombres y las mujeres en México. Lo grave es que no solamente es incrementar estos años que tenemos de vida, sino que tenemos que incrementar nuestra calidad de vida. Y esta calidad de vida puede ser a corto tiempo, a mediano y a largo plazo. Entonces, debemos de prepararnos para tener una vida saludable. Ahorita, lamentablemente, en este momento, en este periodo de pandemia, desafortunadamente les he comentado que hemos incrementado de peso, pero la solución la tenemos en nuestras manos. Debemos de poner énfasis en nuestros números, énfasis en no caer en un sedentarismo, énfasis en tratar de manejar estos retos cotidianos, pues como es la inactividad, como puede ser también estos antojos, como puede ser pues el que estamos en casa, como puede ser también
una propia enfermedad o una condición que nos modifique nuestro estilo de vida. Entonces, este ambiente obesogénico va a ser este ambiente, estas condiciones construidas y alimentarias que repercuten en los patrones que van a hacer que tengamos una mala nutrición y van a favorecer la acumulación de grasa corporal. Muchas veces se habla de este ambiente obesogénico cuando estamos pues en casa, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en el trabajo, donde pues hay un mayor acceso a cierto tipo de alimentos. Sin embargo, este ambiente obesogénico puede ser modificado por nuestras acciones que tienen que ser responsables e inteligentes. En casa, la recomendación va a ser que pues tengamos una alimentación equilibrada, variada, suficiente y recuerden, podemos consumir de todos los alimentos pero con cierta moderación. Si en el trabajo no hay acceso a alimentos pues que tengan mayor cantidad de verduras o algunas frutas frescas, pues nosotros podemos llevarlas desde casa. Y bueno, pues ahorita en este periodo que los niños no han acudido a la escuela, nos hemos dado cuenta que pues ahí tenemos un mito a lo mejor con ese ambiente obesogénico en escuelas, porque resulta que en casa estamos incrementando más de peso. Entonces, es momento de evaluar, de observar nuestro ambiente, cómo estoy promoviendo mi salud, cómo estoy consumiendo mis alimentos y partiendo de ahí, pues nosotros tenemos que reflejar un estilo de vida saludable y activo con estas decisiones que vamos a ir teniendo. Entonces, las verdades del ambiente obesogénico es que nosotros debemos de tomar estas decisiones responsables, inteligentes y sobre todo informadas. Así es que yo los invito a que observemos desde hoy a nuestro alrededor y digamos, ¿qué es lo que me hace bien? ¿En qué cantidad y cuánto puedo consumir? Yo los dejo, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud y nos escuchamos en una cápsula más. Y seguimos esta tarde hablando con los especialistas en hígado, la doctora Graciela Castro y el doctor Jonathan Aguirre. Y bueno, ya estamos entendiendo qué es hígado graso y ya también para todas las personas que nos están escuchando y viven con diabetes, ya nos han dejado muy claro que es importante en la rutina de análisis que nos hacemos cuando vivimos con la condición, conocer la función de nuestro hígado. Aquí yo quisiera preguntarle, doctor Aguirre, ¿cuál es el estudio específicamente que ayuda a determinar cómo está la salud de mi hígado? Y en el caso específico de las personas que viven con diabetes, ¿cada cuándo deberían estar recomendándome en mi institución de salud que yo me lo haga? Muy buena pregunta. El estudio más accesible y que nos va a dar una buena capacidad diagnóstica de hígado graso es el ultrasonido de hígado. Un ultrasonido simple de hígado, bien realizado, nos puede dar el diagnóstico de hígado graso. Se recomienda acompañarlo con unas pruebas de funcionamiento hepático, o también le pueden llamar bioquímica hepática, que evalúan la función hepática. Estos dos estudios, en una población de riesgo, nos pueden hablar de la presencia de hígado graso. Yo soy diabético, mi médico me debería de solicitar por ser diabético yo, y como ya dijimos que es asintomática y soy población de riesgo, un ultrasonido y unas pruebas de funcionamiento hepático. Pero ¿qué pasa si me detectaron el hígado graso por un estudio de un check-up o por algún otro motivo y no soy diabético, yo no sé cómo está mi estado de salud? Bueno, pues si alguien me dijo que tengo hígado graso, vale la pena complementarlo con otros estudios, pruebas de funcionamiento hepático, y como ya dijimos aquí, que yo, si tengo hígado graso, tengo más riesgo de tener diabetes, pues exámenes que evalúen también la glucosa, los perfiles de lípidos, factores de riesgo que se asocian con la presencia de hígado graso. Hay que tener muy en cuenta que no hay que obviar que la persona no bebe. El médico le tocará hacer cuestionarios para ver si la persona bebe o no, porque podemos estar ante el caso de un hígado graso asociado al consumo de alcohol más que a un patrón metabólico. O puedo tener los dos, puedo tener obesidad, ser diabético y consumir alcohol.
Y en este sentido, doctora Graciela Castro, estos análisis para valorar el funcionamiento del hígado deben ser indicados por un médico, por mi médico general, por el médico internista o endocrinólogo que está atendiendo mi diabetes. ¿Quién diagnostica y quién atiende hígado graso? El hígado graso se debe de diagnosticar por todos los médicos. Es decir, médicos de primer contacto podemos ser todos, desde el médico general, el médico internista, el endocrinólogo, el cardiólogo o nosotros como hepatólogos. Cualquiera puede diagnosticar la presencia de hígado graso y de hecho, pues todos debemos estar bien pues atentos a la posibilidad de la presencia de hígado graso, porque es un padecimiento que va en aumento, incluso es una epidemia silenciosa en la que tenemos que poner atención. Entonces puede ser diagnosticado por cualquiera. Después de que se hace el diagnóstico de hígado graso, es importante hacer esa diferencia entre si se trata de una esteatosis simple, es decir, únicamente la presencia de grasa en el hígado, o si se trata de una esteatohepatitis, ya con presencia de inflamación. Y si se encuentra ya una esteatohepatitis, es decir, la presencia de inflamación, que la mayoría de las veces se manifiesta ya con unas pruebas de funcionamiento hepático alterados y desde luego con un ultrasonido que nos haya ya dicho la presencia de hígado graso, en el momento que se diagnostica la inflamación hepática, pues ahí el médico debe de hacer una evaluación a ver si esta inflamación hepática nos está llevando a fibrosis. Y si nos está llevando a fibrosis, pues tal vez en ese momento el paciente ya deba de ser enviado al especialista y en este caso al hepatólogo para que podamos establecer en qué grado de fibrosis está, que generalmente cuando los patólogos vemos al, al hígado graso y generalmente cuando nos lo derivan es cuando el paciente ya tiene una fibrosis ya avanzada. En principio, cuando hay una fibrosis leve, pues los pacientes ya deberían de tratarse por cualquiera de los médicos. Si ahí hubiera alguna duda cuando hay una fibrosis leve o una esteatohepatitis por algún médico general o algún médico internista o algún endocrinólogo, también es importante tener en cuenta que este padecimiento puede ser tratado de una manera integral por varios especialistas, ya que cuando ya está avanzado y hay una fibrosis, también se ha demostrado que esta fibrosis se asocia más a complicaciones hepáticas y no hepáticas. Gracias, doctora Graciela. Doctor Jonathan, sobre lo que la doctora nos menciona, a mí me gustaría que pudieras dibujar en nuestra mente a qué se refieren ustedes cuando hablan de fibrosis en el hígado. Suena fuerte, pero exactamente qué quiere decir. Sí, es una muy buena pregunta. Vamos a ponerlo de una forma muy práctica. Todo mundo conoce y ha comido probablemente hígado de res, ¿no? Es un órgano, antes de cocinarse, muy suavecito, con un color vinoso. Parece como medio gelatinoso, ¿cierto? Así es nuestro hígado. Cuando el hígado empieza a acumular grasa, esteatosis hepática, se empieza a tornar un poco amarillo. Recuerda un poco al paté, ¿no? De que se empieza a infiltrar de grasa. Bueno, ahí tenemos un hígado graso. Pero cuando el hígado graso se acompaña de un proceso de inflamación, cuando empieza a haber llegada de células inflamatorias al hígado por la misma grasa, se empieza a inflamar el tejido hepático, a eso se le conoce como esteatohepatitis. Ahí viene el término itis, de inflamación. Entonces, por un lado está la grasa, y si esa grasa se inflama, esteatohepatitis.
Bueno, cuando hay inflamación de esta grasa, es decir, que hay daño, hay golpes diarios en ese hígado, como a manera de respuesta y consecuencia de esta inflamación, empieza a haber depósito de cicatrices. Cicatrices como se hacen en la piel cuando uno se corta. Es más dura la cicatriz que la piel que está alrededor de la cicatriz, ¿cierto? Bueno, pues es el acúmulo de cicatrices dentro del hígado por la inflamación, lo que se conoce como fibrosis. Eso se llama fibrosis. Y cuando la fibrosis alcanza gran parte del tejido hepático y en mucha cantidad, se le llama cirrosis. La cirrosis hepática es un grado máximo, un grado muy importante de fibrosis hepática. Y de ahí la importancia que dice la doctora Castro. Cuando hay fibrosis significativa, cuando hay mucha tejido cicatricial, es más fácil llegar a cirrosis, ¿no? Espero que haya quedado un poquito más claro con esos ejemplos. Muy bien, doctor. Creo que nos lo imaginamos perfectamente. Y entonces, siguiendo esta orden de ideas, la fibrosis impide el correcto funcionamiento del hígado. Al haber tantas cicatrices, el hígado deja de cumplir con las funciones necesarísimas para la salud de nuestro organismo. ¿Me podrían hablar un poco más sobre qué es lo que deja de hacer el hígado y cómo nos afecta? Sí, bueno, y nada más agregar, esa fibrosis se va a dividir en grados y va del grado 1 al grado 4. El grado 1 y grado 2 es una fibrosis leve, el grado 3 ya es una fibrosis avanzada y grado 4 pues es una fibrosis más avanzada ya con cirrosis. Y poner un ejemplo que me dijo hace poco una paciente que está en lista de espera para trasplante, como si fuera una estrellita de mar, o sea, una estrella de mar que está en el mar y en el agua, que se mueve, pero cuando sale del agua se vuelve dura. Entonces, esa dureza es como si ya fuera un hígado con cirrosis. Se vuelve pues un tejido duro, un tejido cicatricial, y al estar ya duro y como una cicatriz, entonces va a dejar de hacer sus funciones como, bueno, pues sabemos ahí que el hígado es como aquel que metaboliza muchas de las sustancias que van a nuestro organismo, desde alimentos, desde medicamentos, y entonces va a dejar de metabolizar estas sustancias, y si no se metabolizan estas sustancias, pues pueden convertirse ya en algo que puede llegar a ser hasta algo tóxico para el organismo, y entonces dar ahora sí sintomatología, ya cuando el hígado tiene este avance en la enfermedad del hígado graso, y entonces sí ahora dar síntomas. Algunos de los síntomas es por estos, digamos, tóxicos que no son metabolizados por el hígado. Cuando ya el hígado tiene una fibrosis avanzada, o sea, una cirrosis con complicaciones, es la llamada, por ejemplo, encefalopatía hepática, que al no haber ese metabolismo, entonces el paciente empieza a tener manifestaciones de encefalopatía, como por ejemplo, dormir en el día y no dormir en la noche, como por ejemplo que no reconozca en qué lugar está, o que no reconozca incluso pues qué persona es, y entonces puede haber estas alteraciones a nivel mental. También al volverse duro este hígado, pues la circulación hepática va a dejar de llevarse a cabo normalmente, y entonces se va a empezar a acumular esta circulación como si se tapara el periférico, y se va a empezar a regresar, y al empezarse a regresar se van a empezar a formar venas como varices, en vez de las que tenemos las que puede haber en las piernas, por ejemplo, en el esófago, al empezarse a regresar toda esta
hipertensión portal, pues empieza a regresar la sangre y se pueden formar varices en el esófago y los pacientes pueden llegar a tener sangrado. Y por esta misma alteración que hay en la circulación, empieza a haber vasodilatación en algunas partes del organismo y vasoconstricción en algunas otras vasos del organismo, y lo que va a dar la presencia de líquido en el abdomen que se llama ascitis, o líquido pues a veces también en miembros inferiores. En este caso ya es un estado muy avanzado de hígado graso que evolucionó a fibrosis, a cirrosis y cirrosis hepática con complicaciones. Y hay muchísimo que hacer antes de llegar a eso. Totalmente, y de años. Claro, esto que usted está detallando no es un proceso que ocurra en una semana. Por eso es tan importante este programa, ¿no, doctores? Hablar de estar atentos a la salud de nuestro hígado, que si bien en unos minutos vamos a hablar de todos los mitos que hay alrededor del hígado, a mí me gustaría también que habláramos específicamente sobre los tratamientos que hay para atender hígado graso. Se cura, ya nos dijeron ustedes que son los hepatólogos los que pudieran también trabajar para atender un hígado graso, pero que el diagnóstico puede ser por parte de nuestros médicos que atienden diabetes de manera habitual. Entonces, doctor Jonathan, ya me diagnosticaron hígado graso. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los tratamientos disponibles en México y en el sistema público de salud? Bueno, primero entonces hay que entender que el paciente, ya a nivel más de especialidad, se va a clasificar en un paciente que solo tenga los componentes metabólicos o que tenga alto riesgo de desarrollar un problema en el hígado. Eso nos toca a nosotros, es un poco más complejo y tiene que ver con los grados de fibrosis que mencionó la doctora Castro. Sin embargo, hay un tratamiento piramidal para la mayoría de los pacientes. No digo que para todos, porque hay sus particularidades, pero para la mayoría, si reconocemos que la obesidad y la diabetes principalmente son los factores de riesgo para tener hígado graso, entonces tenemos que atacar estos dos factores de riesgo. Si una persona tiene obesidad o sobrepeso, se va a beneficiar muchísimo de bajar de peso. Esta baja de peso tiene que ser coordinada con un servicio de nutrición, la tiene que llevar gente profesional. No se trata de ir a tomar remedios naturistas o herbolarios para bajar de peso. Esto tiene que ser un tratamiento, como también se mencionó ya, multidisciplinario, donde se involucra al internista, probablemente al endocrinólogo, al nutriólogo, nutrióloga e incluso a especialistas de medicina del deporte. ¿Por qué? Porque la bajada de peso tiene que ser saludable. Una buena dieta hipocalórica, reconociendo la ingesta particular de esa persona. 2, aumento en la actividad física. 3, reconocer otros factores de riesgo. Si tengo el colesterol, los triglicéridos elevados, controlarlos, ya sea con dieta o con medicamentos. 4, reconocer si tengo resistencia a la insulina o no, donde me puedo beneficiar de algunos tratamientos que pueden prevenir ese desarrollo de la resistencia a la insulina. Pero piedra angular es la pérdida de peso. ¿Y cuánto, doctor? Existe un estudio muy bonito que se realizó en Cuba, donde se vio que la gente que llegaba a bajar 10% de su peso bajo el momento del diagnóstico, en un periodo de 6 a 9 meses, podía revertir la resistencia de hígado graso, pero incluso si tenían algo de cicatrices, se podían revertir esas cicatrices. Entonces, bajando el 10% del peso sería lo ideal. Pero si yo bajo el 5 o bajo el 7, aún así tengo beneficios. Entonces, eso se tiene que llevar coordinado por el grupo de médicos. Si en algún momento vemos que nos atoramos con la dieta y el ejercicio, se puede llegar a hacer uso de algunos medicamentos aprobados por organizaciones internacionales para el tratamiento del peso, ¿no? Entonces, eso, más una actividad física aeróbica y también de fuerza, uso concomitante, la base angular del tratamiento para el hígado graso. Ahora bien,
tenemos algunos tratamientos que no son ni siquiera por mucho los que desearíamos. ¿Por qué? Pues porque tienen algo de impacto favorable en el hígado graso, pero no son los ideales. Uno de ellos, la vitamina E, otro de ellos, la pioglitazona, y están ahora aprobándose algunos otros para el manejo, que se utilizaban para el manejo de la diabetes o la pérdida de peso y que ahora se están incorporando, ¿no? La semaglutida, que son tratamientos que se están poniendo inyectados y son análogos a los GLP-1, pues también probablemente van a tener cabida en un futuro. Pero por eso traté de mencionar básicamente la piedra angular que está al acceso de todos, está al alcance de todos, que es la dieta y el ejercicio. Ya los otros medicamentos los tenemos que valorar los especialistas para ver si el paciente se puede beneficiar o no, porque no están exentos de efectos adversos. Ni siquiera la vitamina E está exenta de efectos adversos. Pero lo otro, que es dieta y ejercicio, que es algo bastante accesible, que lo podemos hacer en todos los lugares, no depende tanto que tenga dinero o no, porque está accesible para todos, eso sí lo podemos realizar. También darnos cuenta si tengo algunas otras conductas que pueden agregarle algún efecto adverso. Por ejemplo, si yo consumo alcohol y ya sé que tengo obesidad y diabetes, pues tengo que eliminar o bajar el consumo de alcohol. Cabe mencionar que actualmente se cuestiona que haya una cantidad segura de alcohol, pero bueno, entonces tenemos que darnos cuenta de eso y también tomar medidas preventivas. Si yo fumo, pues dejar de fumar. Si no estoy vacunado para hepatitis A y hepatitis B, vacunarme. Muchas medidas que se pueden hacer alrededor que pueden prevenir el empeoramiento de esa hepatopatía y sí mejorarla. Muchísimas gracias, doctor Aguirre. Los invito ahora a escuchar la última cápsula de esta emisión que tiene que ver con todos los términos médicos que han escuchado de los especialistas que nos acompañan. Vamos al glosario y regresamos en un momento para concluir esta entrevista sobre hígado graso. Glosario, para conocer los términos médicos. Hepatocitos, el mayor número de células que se encuentran en el hígado y que tienen como función producir la bilis. Esteatosis hepática es una acumulación de grasa en el hígado. Esteatohepatitis, fenómeno en el que además de existir grasa en el hígado, este órgano se inflama. Cirrosis, etapa tardía de la cicatrización del hígado, producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como los diferentes tipos de hepatitis y el alcoholismo crónico. Asintomático, que no tiene signos ni síntomas de una enfermedad. Ultrasonido de hígado, estudio de imagen que ofrece información sobre trastornos benignos y malignos que afectan al hígado. Fibrosis, resultado de un proceso de inflamación. Se produce tejido fibroso, es decir, cicatrices. Encefalopatía, trastorno del cerebro. Su causa puede ser una enfermedad, una lesión, medicamentos o sustancias químicas. Ascitis, acumulación anormal de líquido en el abdomen que puede causar hinchazón. Hipocalórica, que contiene o proporciona pocas calorías. Efecto deleterio, reacción nociva. Y llegamos a la recta final del programa que preparamos esta tarde para ustedes, en el que el tema es hígado graso. Y bueno, ya estuvimos con los especialistas, la doctora Graciela Cortés y el doctor Jonathan Aguirre, y me gustaría mucho ir con algunos mitos y ustedes ya nos dirán si efectivamente es verdad o no. Rápidamente, doctora Castro, para las personas que vivimos con alguna condición crónica, como por ejemplo diabetes, se habla mucho, existe el temor de que utilizar pastillas a lo largo de muchísimo tiempo termina por dañar al hígado. ¿Esto es verdad? Pues siempre es importante ver qué tipo de medicamentos se está indicando. Hay medicamentos que pueden ser hepatotóxicos
y hay medicamentos que no son tóxicos para el hígado. Entonces, lo más importante en este caso es que si la persona está tomando algún medicamento, siempre sea indicado por un médico, que no se automediquen, que no tomen productos milagrosos, ya que algunos sí pueden ser pues dañinos para el hígado. Ujú. Doctora Aguirre, en este sentido, de pronto hay medicamentos que no requieren receta, que no son indicados por el médico, que son de venta libre, y de pronto se corre el riesgo de abuso. ¿Estos medicamentos pueden dañar el hígado? Todos los medicamentos, todos los alopáticos, homeopáticos, naturistas, todos potencialmente tienen un efecto deleterio en alguna parte de nuestros cuerpos. La mayoría de ellos en el hígado, porque ahí se metabolizan la mayoría de las sustancias que ingerimos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque sean prescritos por un médico o no, potencialmente tienen efecto hepatotóxico o dañino para el hígado. Incluso muchos medicamentos que damos nosotros tienen esta capacidad de desarrollar daño en el hígado y por eso también nosotros estamos atentos a ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellos medicamentos que no requieren receta o que son herbolarios, que están bien reconocidos como potenciales hepatotóxicos. Yo mencioné ahorita que parte del tratamiento del hígado graso puede ser la vitamina E. Pues la vitamina E tiene efectos colaterales. Correcto. Entonces, siempre de la mano del médico, siempre revisar la función de nuestro hígado serían como dos de las recomendaciones. Doctora Castro, me gustaría que empezáramos a recordar a nuestros radioescuchas cuál es la definición de hígado graso y cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlo. El hígado graso se define como la presencia de más de 5% de grasa en los hepatocitos, que son las células hepáticas. Hay que diferenciar si únicamente es la presencia de grasa o si esta grasa va acompañada de inflamación. Los factores de riesgo más frecuentemente asociados al hígado graso es el síndrome metabólico, que se puede componer de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial sistémica o dislipidemia. Doctora Aguirre, la conclusión con la que despedimos este programa, ¿cuál es para nuestros radioescuchas? Bueno, la conclusión muy importante es reconocernos a los mexicanos como una población de las de mayor riesgo para desarrollar hígado graso y sus versiones más catastróficas, como son cirrosis hepática e impacto en las enfermedades cardiovasculares. Es decir, yo por ser mexicano pertenezco a un grupo de alto riesgo en comparación a nivel mundial. Ahora bien, si soy mexicano, soy obeso, tengo diabetes o tengo ambas, me debo de reconocer como la población con mayor riesgo para desarrollarlas e insistir y acudir a mi servicio de salud para desarrollar las estrategias de diagnóstico y manejo adecuadas. Ese sería, yo creo que el gran consejo que le daría a la población mexicana. Muchísimas gracias. Doctora Graciela Castro y doctor Jonathan Aguirre, datos de contacto en los que nuestros radioescuchas puedan entrar en comunicación con ustedes y dónde podemos saber más sobre hígado graso si estamos interesados en continuar aprendiendo. Yo me dedico a la medicina privada, estoy principalmente en grupos hospitalarios de medicina privada, el Grupo Ángeles, el ABC, pero también tenemos un teléfono de contacto que es accesible para todos. Si quieren, no sé si se los dejamos y si ustedes lo comparten después, ¿no? Mejor, y algún correo también. Y importantemente, se publica por parte de la Secretaría de Salud y esta información verídica, confirmada sobre información de transmisión de conocimiento del hígado graso. Entonces, es importante que la gente se pueda acercar a esto. Probablemente todavía no tengan la gran difusión que quisiéramos, ¿no? Pero cada vez, recientemente, hace poco pasó el Día Internacional del Hígado Graso, entonces hemos tratado de hacer campañas junto con la doctora Castro de difusión de esta información y pues nosotros también tenemos abiertos nuestros correos y esto, por si tienen dudas muy precisas, las podemos contestar y si quieren alguna consulta, con gusto los podemos ver.
Sí, exacto. Puede haber información en la página de Secretaría de Salud, en donde hay pues una información amplia acerca del síndrome metabólico y del hígado graso. Y bueno, en la página también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, hay información, hay algunos videos. Desde luego en la página de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado también se encuentra información y se encuentran algunos videos que podemos compartir también con Gisela en el recién pasado día del hígado graso que estuvimos pues haciendo diferentes ruedas de prensa y un video de toda Latinoamérica en donde participan todas las personas de diferentes países y bueno, pues también en la página de Médica Sur. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa que dedicamos a hígado graso. Agradecemos la presencia de la doctora Graciela Castro Narro, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, y también la presencia del doctor Jonathan Aguirre Valadez, médico especialista en hepatología y en gastroenterología. De verdad, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en este programa Diabetes y Yo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias a todos los radioescuchas por estar presentes en este programa. Muchas gracias también por la invitación y gracias por el espacio, porque creo que es muy importante hablar de este tema y darle mucha difusión. Gracias. No se olvide que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día y después podrá escuchar nuevamente nuestra transmisión en todas las redes sociales de Radio Educación. Participamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, nuestra compañera Maru Pulido se reintegra la próxima semana y su servidora Gisela Ayala. Hasta luego. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.